Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, aún antes de que ésta tuviera un nombre, los números han jugado un papel central en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿a partir de qué metro se considera una sana distancia? ¿1,50 o 2? ¿Cuántas mascarillas se deben producir? ¿Cuánto tiempo se puede usar una antes de cambiarla? Los números nos sirven para tomar decisiones informadas y esto incluye a las autoridades que deben saber cuántos alumnos pueden estar en una misma aula o hasta cuántas interacciones posibilitan rastrear una cadena de contagios. Pero con los nuevos test masivos, ¿qué cifras debemos mirar? ¿Y cómo leerlas en estos tiempos donde la información nos inunda? Bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Soy Juliana González y los saludo desde nuestros estudios de DW en Berlín. Hoy nos centraremos en el papel de las estadísticas durante esta pandemia. Es que hay muchas cifras que mirar. La tasa de reproducción del virus, la tasa de incidencia, pero también las cifras económicas y sin duda las cuentas que deben hacer los estados para poner en marcha posibles campañas masivas de vacunación en breve. Echemos una mirada a las estadísticas claves en esta pandemia. La tasa de incidencia de 7 días indica cuántas personas dieron positivo en las pruebas en una semana por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, supongamos que una ciudad de 129.000 habitantes tiene este número de pruebas positivas en una semana. Sumamos todos los resultados positivos del testeo y entonces se calcula la incidencia acumulada en 7 días. 48 por 100.000 dividido entre 129.000 habitantes arroja una incidencia de 37,2. La cifra permite determinar cuál es la tasa de infección actual. En otras palabras, cuántas personas están infectadas actualmente en una región y dado que se refiere a 100.000 habitantes, también se puede hablar del porcentaje de nuevas infecciones. Se considera que un valor es problemático para una región una vez que se dificulta identificar a todos los contactos que ha tenido una persona infectada. En Alemania eso sucede con una tasa de incidencia de 7 días por encima de 50. El número básico de reproducción, número R o R0, describe el número promedio de personas a las que un individuo infectado transmite el virus. Una tasa de reproducción de 2 significa que una persona infectada transmite la enfermedad a 2 personas más, lo que significa que el virus se propaga de forma exponencial. Si el número básico de reproducción es menor a 1, decrece la cifra de nuevas infecciones. Mientras la tasa de incidencia ofrece un pronóstico inicial, el número de reproducción efectiva da una idea de la dinámica, es decir, qué tan rápido se propaga la infección de una persona a otra. La tasa de mortalidad indica cuántas personas que dan positivo mueren por o con el virus. Si, por ejemplo, 1 de cada 10 personas muere, la tasa de letalidad es del 10%. Si echamos una mirada a las últimas tasas de mortalidad de diferentes países, observamos un cuadro muy variable. Con el promedio mundial ronda una tasa de letalidad de 2,4. El número es importante para determinar cuán amenazante es la infección para un determinado paciente. Pero también tiene problemas considerables. Por un lado, es muy importante el número de casos no reportados y el número de casos no detectados también depende del volumen del testeo. En otras palabras, el cuadro se distorsiona si se realizan demasiadas o muy pocas pruebas. Ese es el problema con muchas de las estadísticas clave. Dependiendo de la capacidad de testeo cambian las cifras. No obstante, estos indicadores ofrecen información valiosa. En resumen, se trata de cambios relativos y estos se pueden observar muy bien mediante estas cifras. Y el objetivo sigue siendo el mismo a lo largo de la pandemia del coronavirus: evitar el colapso de los sistemas de salud.
Y hablando de letalidad, el director general de la Organización Mundial de la Salud lanzó la voz de alarma este lunes ante la rápida propagación de la COVID-19 en países como Brasil y México. Durante una rueda de prensa en Ginebra, Tedros Ghebreyesus hizo hincapié en la preocupante situación de ambos países. La nación suramericana es el segundo país del mundo con más muertes, por detrás de los Estados Unidos. Por su parte, México, con más de 105.000 decesos y más de 1.100.000 contagios, tiene la mayor tasa de letalidad entre los 20 países con más casos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Y hemos invitado hoy a nuestro programa a Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Erdely. Recientemente, el presidente mexicano aseguró además que en Ciudad de México no hay ningún riesgo de saturación hospitalaria por la pandemia. Pero al mismo tiempo, la ciudad está en el semáforo rojo. Desde la estadística, ¿cómo se proyecta este riesgo y es válida esta afirmación? Bueno, tomando en cuenta que no tenemos control al 100% sobre una epidemia, ¿no? Entonces, decir que no hay riesgo es absurdo. Es decir, podemos discutir si el riesgo es elevado o es bajo de acuerdo a ciertas métricas, pero de plano decir que eso es imposible, pues es muy aventurado porque no tenemos el control de la epidemia y más en México que se aplican muy pocas pruebas por cada 1.000.000 de habitantes. Doctor Erdely, en uno de los informes anteriores escuchábamos que dependiendo de la capacidad de testeo, cambian también las cifras. ¿Por cuál indicador debemos guiarnos nosotros los ciudadanos en este mar de datos estadísticos? Pues aquí es importante destacar que justamente, como lo escuché en lo que acaban de presentar, dependiendo del nivel de testeo, se pueden tener valores distintos de positividad, es decir, porcentaje de pruebas que resultan positivas, ¿no?, de un país a otro. Por eso es que creo que es muy importante no estar comparando cifras. La cifra, por ejemplo, la de letalidad de México, que aunque luce muy elevada, no es comparable con otros países, porque en México, como se aplican muy pocas pruebas, es decir, solo a casos con síntomas ya muy claros, pues evidentemente tenemos una positividad mucho más elevada, pero por esa razón y por lo mismo también la letalidad luce más elevada. Entonces, estas pocas pruebas que hace México por 1.000.000 de habitantes en comparación con países que hacen muchas pruebas por 1.000.000 de habitantes, provoca que la tasa de positividad y la tasa de letalidad de México luzca mucho más elevada de lo que debiera ser. Y el efecto contrario ocurre con la tasa de incidencia. Las pocas pruebas que aplica México hace que se detecten pocos casos y eso hace que nuestra tasa de incidencia luzca muy por abajo de otros países, pero tampoco es creíble. Entonces creo que es importante no estar comparando estas cifras entre países porque no son comparables y mejor estar dando seguimiento en el tiempo, como de forma relativa, cómo va evolucionando los indicadores en cada país. Y de forma relativa, ¿cómo afectan, por ejemplo, los llamados asintomáticos, los cálculos matemáticos de esta pandemia en México? Eso sí es un problema importante en México y es un problema derivado del poco testeo que se hace. Como en México, al menos en la seguridad pública, en la atención pública de salud, no se hace pruebas a quien lo pide, sino únicamente a aquellas personas que ya tienen síntomas más o menos claros o que los hace sospechar acerca de COVID. Entonces esto hace que la gente que quiera ir por una prueba al sistema público pues no lo pueda hacer nada más por la curiosidad de saber. Esto hace que tengamos una cantidad pues desconocida de asintomáticos en México muy difícil de estimar. Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas, muchas gracias por estas informaciones y cuídese mucho. Igualmente, buenos días, buenas tardes allá en Berlín. Y la Agencia Europea de Medicamento inició formalmente este martes la evaluación de las solicitudes de comercialización condicional de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica Moderna, así como la presentada por Pfizer y BioNTech. Un procedimiento acortado ante la necesidad médica de esta pandemia. El 29 de diciembre, el Comité Científico de Medicamentos Humanos de la agencia se reunirá de manera extraordinaria para evaluar la vacuna de Pfizer-BioNTech y el 12 de enero para estudiar la solicitud de Moderna. La entidad recordó que los datos deben demostrar que los beneficios de la vacuna superan cualquier riesgo, además de que deben presentar
nuevos estudios antes de la solicitud oficial y final. Y algunos países ya empezaron con los preparativos de sus centros de vacunación. Es claro que los grupos más vulnerables, donde se incluyen adultos mayores y personal médico, serán los primeros en recibirla. La logística es titánica. Ciudades como Berlín reclutan a miles de enfermeras y médicos. Aquí les contamos las cifras que maneja la ciudad. Caben 12.000 personas. El velódromo de Berlín se utiliza sobre todo como sala de conciertos, pero ahora Albrecht Brommer tiene que convertirlo en uno de los 6 centros de vacunación que operarán en la capital alemana. Es algo difícil de imaginar, así que construí este modelo de Lego para hacerme una mejor idea. Aquí tenemos un punto de vacunación. Estos son los 5 cubículos donde las personas que reciben la vacuna se preparan y también se les toma de antemano su historial médico. 15 de estos cubículos se instalarán aquí. ¿Cuál es el mayor desafío en la puesta en marcha de estos centros? El mayor desafío, estar listos ya para mediados de diciembre. Eso es un desafío. El otro reto es planificar la logística, no solo para la vacuna en sí, sino también para la gente que la recibe. Solo en Berlín se administrará casi 1 millón de vacunas las primeras 6 semanas, unas 20.000 al día. Hará falta mucho personal especializado. Se espera que los médicos se ofrezcan voluntarios, pero actualmente están extremadamente ocupados. Estamos ocupados todo el día e intentamos atender a todos los pacientes. No puedo cerrar de repente o venir solo 2 días a la semana y el resto ir a ayudar a los centros de vacunación. Creo que todos los médicos estamos en la misma situación. Pero no solo se necesitan médicos, sino también enfermeros que se encarguen del registro y la administración. Todo un reto para Burkhard Ruppert, responsable de la organización del personal. Tendremos que pedir ayuda a otras organizaciones como las Fuerzas Armadas y los hospitales, y así contar con el personal necesario que administre todas las vacunas. Y es que no estamos hablando de unas pocas vacunas, hablamos de millones. Todos esperan que los centros estén abiertos a mediados de diciembre. Hará falta mucho trabajo para lograrlo. Todo un reto en la logística y hasta aquí nuestro especial de coronavirus. Gracias a ustedes por acompañarnos. Cuídense mucho y hasta pronto.